Hola, bienvenidos al canal de Ven, sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo, queridos hermanos y hermanas, estar nuevamente con ustedes en esta semana. ¿Sí? Estamos estudiando en Ven, sígueme el Nuevo Testamento. Hoy vamos a estudiar Mateo 2 y Lucas 2, correspondiente a la semana del día 9 al 15 de enero. Estamos en la lección 3. El título de esta lección, según el manual de Ven, sígueme, es Venimos a adorarle. Tema 1. Jesucristo nació en humildes circunstancias. Veamos. Lucas 2, el versículo del 1 al 5. Vamos a estudiar y vamos a analizar cada uno de los versículos. El versículo 1 nos dice: Y aconteció que en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada, que todo el imperio de Augusto César fuese empadronada. ¿Sí? Empadronada. Eso se hacía para propósito de impuestos. ¿Sí? Había un padrón general para saber cuántos súbditos tenía Augusto César, y de ahí sacaba su presupuesto y de esa forma fiscalizaba para que también sus administradores de los fondos no le robaran. Muy bien, vamos a proseguir entonces. El versículo 2 nos dice: Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. En el mapa vemos a Belén. Está situada aproximadamente a 137, entre 137 y 145 kilómetros al sur de Nazaret. ¿Sí? Entonces Nazaret está aquí, en el hito 2, y tenían que caminar largo trayecto hasta Jerusalén y luego pasar por Jerusalén, llegar a Belén, que está en el hito 17. Un camino de por lo menos 4 o 5 días caminando, o incluso más largo considerando la condición de María, que estaba en gestación. ¿Sí? Entonces fue un trayecto difícil para María y José. ¿Sí? En aquellos tiempos iban caminando. No había, como ahora tenemos, movilidades. Y en aquellos tiempos todo era caminando. Si había un animal como un burro o un camello, eran ciertos trechos, pero algunos trechos no podían subir algunas cuestas los animales. Así que era preferible ir caminando. Muy bien. Versículo 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la que estaba encinta. Desposada, es decir, con quien había acordado un contrato formal de matrimonio. Era su novia, su prometida. ¿Sí? La que estaba encinta. Nos dice en el versículo 5. Circunstancias del nacimiento de Jesús empieza en el versículo 6. Y vamos a estudiar el versículo 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, en Belén, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. ¿Sí? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en los mesones. No solamente ellos fueron a un mesón, le dijeron que no y no. Ellos visitaron varios mesones, como una especie de hoteles en este tiempo, en el lugar de Belén. Ahora, en la guía de estudio nos dice el significado del primogénito. Veamos lo que dice la guía de estudio.
En los tiempos de los antiguos patriarcas, el hijo primogénito recibía la primogenitura. Por lo tanto, como herencia le correspondía ser el jefe de la familia al morir el padre. El primogénito tenía que ser digno de recibir esa responsabilidad y por iniquidad podía perderla. Bajo la ley de Moisés se consideraba que el hijo primogénito pertenecía a Dios. El hijo mayor recibía una porción doble de las posesiones de su padre. Y después de la muerte de éste, era responsable del cuidado de la madre y de las hermanas. Entonces, caía bajo la responsabilidad del primogénito, del hijo primero. Si moría el padre, el cuidado de la madre y de las hermanas. Ya distinto ahora, ¿no? Muy distinto ahora que vemos padres ancianos descuidados. Nadie se hace cargo de ellos. Muchas viudas viviendo solas. Y era en aquellos tiempos. El hijo mayor, el primogénito, era responsable del cuidado de la madre y de las hermanas. ¿Sí? Muy bien, proseguimos. Vamos a ver un video, El Niño Jesús. Mientras veamos el video, tratemos de determinar algún detalle o dato del relato que no haya notado antes. La siguiente pregunta: ¿de qué modo influye el notar esas cosas en lo que usted siente por él, por el Salvador Jesucristo? Lo que sentimos por María, lo que sentimos por José. ¿Sí? Veamos entonces el video de escena 1. يوسف هو مرة جاي. Şapirah Fezuat. قيدي إيدني. شلون؟ Silangไปก่อนได้ไหมคะโอ้ย เจอแล้วค่ะ
اشتاي. يسك تثي اشتاي. مالك؟ ولا Lethatharo karan. Kalet lanathar. Ito mami. Ito mami. مريم. أوه. يا كلاد.
Laylock. שומעת כלום? Salam Lake. Tendrá eso. Mira eso. شبيرو مين خوشتا
Vatea, Bae, Tamanu. Shalamak Isjay. مريم مريم ازاي مريم جبريل نثار لمحيا يشوع على هذا بيران Shalom Lake. سلام لك Daniel. Ita. Elena. Elena. ¿Verdad que hemos aprendido del video? Debido a que el Salvador nació en la tierra, podemos experimentar gran gozo. Tema 2. Los padres pueden recibir revelación para proteger a sus familias. ¿Cómo supo José lo que había o lo que debía hacer para mantener a salvo a su familia? ¿Cómo supo José lo que debía hacer para mantener a salvo a su familia? Daremos respuesta a esta pregunta en Mateo capítulo 2, los versículos del 13 al 23. ¿Cómo supo? Versículo 13 dice, y cuando hubieron partido, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te lo diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matar. El mismo ángel vendría nuevamente. Lo buscaría en Egipto para traerlo nuevamente a Israel. Versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Despertando de inmediato, sin dudarlo, tomó al niño Jesús y a su madre y las cosas que posiblemente tenía,
las pocas cosas que tenía, los llevó al hombro y salieron de Belén. El versículo 15 nos dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor declaró por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado, engañado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, aquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Cientos, miles de niños murieron aquel día. Todas las mujeres de Belén, aquel que llora por sus hijos, no quiso ser consolada. ¿Qué podría consolar a una madre de la pérdida? La espada. ¿O de qué otra forma podría haber hecho? También eran arrojados, tirados, masacrados los niños en su propia presencia de las madres, impotentes de poder salvarlos a sus hijitos. ¿Qué monstruosidad llevó a cabo Herodes en aquel tiempo? Versículo 19. Pero cuando hubo muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José de Egipto. En la traducción de José Smith nos dice que un ángel del Señor se le apareció en visión a José en Egipto, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó de inmediato y tomó al niño y a su madre y se fue a la tierra de Israel. Tomó todas sus pertenencias y se fue a la tierra de Israel, obediente. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, temió ir allá. Y advertido por revelación en sueños, esta vez en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Hasta aquí ha terminado los versículos del capítulo 2 de Mateo. En la traducción de José Smith, Mateo, tenemos 3 versículos más, el 24 al 26. Veamos lo que nos dice Mateo. Y aconteció que Jesús creció con sus hermanos menores, y se fortaleció y esperó en el Señor a que llegara el tiempo de su ministerio. Y servía bajo su padre, y no hablaba como los demás hombres, ni se le podía enseñar, pues no necesitaba que hombre alguno le enseñara. Y pasados muchos años, se acercó la hora de su ministerio, que estudiaremos en los capítulos de aquí en adelante. El espíritu de la primera Navidad veremos en el próximo video. Mientras veamos el video, tenemos una pregunta. ¿De qué manera la sensibilidad espiritual de José bendijo la vida de otras personas? ¿La sensibilidad espiritual de José bendijo la vida de otras personas? ¿De qué manera? Veamos entonces el video, escena 2.
Yeshua. Ima. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Manale Mikol. Gav, Baruch atah Shema Eloheinu, Malcha Olam, Hamotzi Lahem min haaretz. Mirja. Kum, Seftal Yahweh Imech. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Frutos bons. Yeshua. Bohena. Bohena. Ulek boe. Ulek. Lakan. Mara. Tazorna. La ita atar.
Principio que hemos aprendido del video. Si somos perceptivos al Espíritu, podemos recibir revelación de parte de Dios nuestro Padre Celestial y nuestro amado Salvador Jesucristo, tal como lo hizo José, para la salvación del niño Jesús y de María. Él fue perceptivo al Espíritu y obedeció inmediatamente. Que podamos nosotros ser perceptivos al Espíritu Santo, para que podamos, un instrumento en las manos de Dios, tanto para nosotros mismos, para nuestra familia y nuestro prójimo. Sé que nuestro amado Padre Celestial vive. Sé que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Ellos nos aman. Jesús de Nazaret, quien vivió en esta tierra, quien padeció, sufrió, fue crucificado y murió y al tercer día resucitó, Él vive. Y Él conoce nuestras penas, nuestros dolores, nuestro sufrimiento. Él las vivió en carne propia. Él es nuestra fortaleza, nuestro consuelo y nuestro gran amor, porque Él nos ama. Dio su vida por amor a nosotros. Él viene pronto, que podamos estar preparados para recibirle. Para recibirle como aquellos pastores que fueron y adoraron al Salvador Jesucristo siendo niño en Belén. Para adorarlo igual que los Reyes Magos, fueron, se postraron y le dieron presentes al niño Jesús. Que podamos ver las señales, que podamos estar preparados, porque el Señor Jesucristo viene pronto en su segunda gran venida. Él está a las puertas. Lo testifico en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hasta aquí ha sido la lección 3, titulado Venimos a adorar. Que nosotros podamos adorar a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ejemplo hemos visto de los pastores, de los Reyes Magos, de cómo ellos vinieron desde lejos y adoraron al niño Jesús de Belén. Y cómo José, pues sensible al Espíritu, pudo escuchar al Espíritu Santo, y fue obediente en el acto mismo, inmediatamente. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Shalom, bendiciones, la paz reina en sus hogares. Shalom.